Bueno, vamos a comenzar con el curso de verificación y calibración, también incluye la parte de mantenimiento de equipos en un sistema de gestión de la calidad. El curso está organizado en 3 módulos. El primer módulo se refiere a todo lo que son cuestiones normativas y el comienzo de la gestión de los equipos para laboratorio. El módulo 2 es la parte de mantenimiento preventivo, que tiene un ejercicio de lo que se llama FMEA, que es análisis estadístico en modo de fallas. Y por último, todo lo referido a la parte de calibración. Ustedes van a tener algunos documentos complementarios, como los que serían 2 listas de chequeo para cuando hago las auditorías de mantenimiento preventivo y de calibración de equipos, como para que ustedes lo tengan en cuenta cuando redacten el procedimiento general de gestión de los equipos. Y la otra es la planilla de FMEA, que es la que vamos a utilizar para discutir el ejercicio. Bueno, entonces arrancamos con el módulo 1, que son los requisitos normativos para la gestión de los documentos, y como objetivos tenemos detectar y caracterizar la necesidad de los equipos, conocer y controlar los equipos que se utilizan, definir la documentación imprescindible, inventario, características, historial, etc., asegurar la trazabilidad de las medidas, incertidumbre y garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Bien, el sistema de gestión de la calidad, estos son los 12 puntos más importantes de todos. En este caso solo nos vamos a ocupar de lo que es la gestión de los equipos. ¿Cómo alcanzar la excelencia en el desempeño del laboratorio? Bueno, cada uno de ustedes va a buscar las acciones que mejor logren alcanzar esta excelencia, y ya saben, los puntos más importantes para alcanzar la excelencia son estos 12 puntos esenciales de la calidad. Son grupos de actividades coordinadas que funcionan como bloques de una construcción para la gestión de la calidad. Obviamente, estos 12 puntos tienen que estar bien, perfectamente alineados, y por sobre todas las cosas trabajar como si fuera una red. Y el flujo de trabajo siempre es transversal. Es muy importante que mantengan, como dirían los políticos, la transversalidad. Bien, acá hay 2 cosas importantes. 1, implementar un sistema de gestión de la calidad no garantiza un laboratorio libre de errores. Si eso fuera así, no se tendría en cuenta en la norma lo que son acciones correctivas o acciones preventivas, cuyo objetivo es corregir errores que ya han aparecido en el caso de las correctivas y prevenir la ocurrencia de errores en el caso de las preventivas. Pero si se detecta errores que puedan ocurrir, y prevenir su recurrencia, que este es el objetivo. Y bueno, con un buen plan de gestión de los equipos, nosotros lo que vamos a evitar son paradas intempestivas, que se denominan accidentes, y para que el equipo funcione en mayor tiempo y en forma correcta, dándome confianza de los datos que yo voy obteniendo. Bien, nosotros tenemos la norma y en la cual ustedes están trabajando, que es la norma IRAN 301. La norma IRAN 301 es una norma genérica, tal cual lo dice, que se puede aplicar para cualquier tipo de equipo. Ahora, si yo necesito cosas mucho más detalladas y que complementen lo que dice la norma, debo ir a las buenas prácticas de laboratorio. GLP, que es la sigla en inglés, es una regulación de la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y la definición es que representa un conjunto de principios que proporciona un marco en el que se han previsto realizar estudios de laboratorio monitoreados, informados y archivados. Nacen para todo lo que es el control de laboratorios que hacían algún tipo de ensayo, ya sea de tipo de estudios clínicos o con animales. La GLP a veces se confunde con las normas de seguridad del laboratorio, como usar anteojos de seguridad. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la parte de higiene y seguridad.
Por el otro lado, hay otro tipo de buenas prácticas de laboratorios que se llaman las GALP, que son la Good Automated Laboratory Practice, que serían las buenas prácticas de laboratorio para laboratorios automatizados, que en este caso, si uno se pone a pensar, los equipos modernos que nosotros tenemos, todos son automatizados. Un GC o un HPLC con un inyector automático es un equipo totalmente automatizado. Bueno, en algunos casos nos ayudan si ustedes necesitan obtener el contenido de las buenas prácticas de laboratorio o de las buenas prácticas de laboratorio para laboratorios automatizados, de internet se pueden bajar sin mayores problemas. La GLP empezó en el año 78, a pesar de que se originó en Estados Unidos, hoy sabemos que tiene un impacto en todo el mundo, especialmente en la industria farmacéutica. Las empresas no estadounidenses querían hacer negocio con los Estados Unidos o registrar fármacos, tenían que cumplirlas. Con el tiempo empezaron a aparecer regulaciones tipo GLP en distintos países. En 1981 una organización llamada OCDE, que es la Organización para el Desarrollo del Comercio Europeo, redactó los principios de la GLP, que son una norma internacional dentro de la Comunidad Económica Europea, y también tenemos las buenas prácticas de laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué se crearon las GLP? Bueno, a principios de los 70 empezaron a encontrar la FDA que los laboratorios estaban emitiendo resultados que para ellos, cuando revisaban sus monografías, no eran realmente confiables. En ese momento, en el año 70, decidió hacer una investigación sobre laboratorios de toxicología y empezó a encontrar que tenían prácticas pobres, no tenían una calibración sistemática y gestión sistemática de los equipos, lo cual daban mediciones erróneas. Los cálculos eran incorrectos y no se evaluaba el impacto del laboratorio y la insuficiencia de la adecuabilidad de los sistemas de ensayo. Bueno, todo esto generó que a la gente de la FDA se le pararan los pelos y decidieron escribir este grupo de buenas prácticas. El ejemplo famoso fue uno de los laboratorios que hacía investigaciones para la industria cosmética, era el laboratorio bioindustrial, y se descubrió que los ratones que habían utilizado para probar cosméticos, tales como lociones y desodorantes, habían desarrollado cáncer y murieron. El laboratorio bioindustrial arrojó ratones muertos y cubrió resultados estimando que solo los productos buenos fueron a consumo humano. Las personas involucradas, todas las personas involucradas y que tenían responsabilidad dentro del laboratorio bioindustrial terminaron presos durante muchos años. Independientemente de esto, aún estando la FDA, hace aproximadamente unos 11 años, descubrieron que una empresa que era una de las más grandes criadoras de pollo de los Estados Unidos, habían descubierto que en las heces de los pollos encontraron el 60% de todo el material proteico y alimenticio del alimento balanceado. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Fue juntar las heces, secarlas y volvérselas a dar a los pollos para que se las sigan comiendo, lo cual esto generó también que la mayoría de los responsables terminaran presos. Bien, hablemos un poco de probabilidad y tasa de error. Lograr un 99% de calidad indica 1% de la tasa de error. Esa tasa de error cada día en Buenos Aires nos indica un tiempo sin agua y electricidad, cartas perdidas en el correo, recién nacidos que se caen de las manos de las parteras, viviendas contaminadas o un aterrizaje malo en el aeropuerto de Ezeiza. Bien, vamos a ver ahora algunos resúmenes de regulaciones y normas de calidad. Tenemos, ya dijimos, las buenas prácticas de laboratorio, las buenas prácticas de manufactura, que algo indica, pero más que nada se aboca a los equipos de producción, las buenas prácticas clínicas, si yo estoy haciendo
trabajando en un laboratorio que hace estudios clínicos. Tenemos que tener en cuenta la parte 11 del Código Federal de Regulaciones, que habla del registro y firmas electrónicas, la norma ISO 17025, pero básicamente, si bien estas son normativas para Estados Unidos y FDA, están muy aceptadas en lo que es nuestro país. Pero básicamente lo que a nosotros nos interesa, independiente de todo lo anterior, es que el equipo sea capaz para el uso previsto y que tengamos los equipos debidamente calibrados y mantenidos. ¿Qué dice la parte 211 del CFR? Dice: los equipos automáticos, mecánicos, electrónicos u otros equipos de tipos de equipo, incluidos los equipos o sistemas relacionados, deben tener un funcionamiento satisfactorio y se pueden utilizar en la fabricación, elaboración, envasado y control de un producto farmacéutico. La parte 211 es GMP, por eso no habla mucho de control. Si se utiliza de manera rutinaria, el equipo debe estar inspeccionado y o verificado, que es lo que nos interesa a nosotros. Y acá ya empiezan a aparecer cierto tipo de términos: calibración, inspección, control de rutina, programa escrito, registros de calibración. Otras regulaciones y guías, por ejemplo, en Europa, la Comunidad Económica Europea, dentro de las buenas prácticas de manufactura, agregó un anexo, que es el anexo 15, que en el 2014 era un draft, un borrador, y ahora ya está, digamos, ingresado en forma mandatoria dentro de la farmacopea, que dice: las actividades de validación y calificación deben considerar todas las etapas del desarrollo inicial de la especificación para los requisitos del usuario hasta el uso final del equipo. Los pasos incluyen requisito del usuario, calificación de diseño, calificación de instalación, calificación operacional y de desempeño. Este es el que se llama el modelo 4Q, que sí o sí, si ustedes van a trabajar con el OA o con el OPDS, lo tienen que cumplir a partir de, digamos, si se enteraron con este curso, a partir de ahora, pero ya debería haber sido aplicado hace por lo menos 3 o 4 años. Después tenemos la farmacopea americana, que tiene el capítulo 1058, que es cualificación de instrumental analítico, que es una norma estándar para calificación de laboratorio y sigue el modelo de las 4Q. Bien, acá tenemos el modelo de las 4Q, tenemos el plan de validación, tenemos calificación de diseño, calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño. Entonces, ¿qué tenemos acá? Especificación del usuario, especificación funcional, especificación operacional, calificación del proveedor. Esto es la parte de calificación de diseño. Controla la recepción, control, instalación hardware y software, ensayo. Esto es solo calificación de instalación. En calificación operacional tenemos ensayos y funciones operacionales, ensayo de desempeño y ensayo de funciones de seguridad. ¿Está bien? Y todo esto, estos tres pasos, son lo que conforman el informe de validación. Y la calificación de desempeño: ensayo, aplicación específica, mantenimiento preventivo, prueba de desempeño en marcha. Eso sería la calificación del desempeño. Y la calificación del desempeño está orientada hacia equipos que ya están en funcionamiento, mientras que la calificación de diseño, de instalación y la calificación operacional son para equipos nuevos. Estos 4 pasos, ya dijimos, son requeridos por la FDA, Europa y la farmacopea americana. Bien, la calificación instrumental, analítico y otros controles de calidad. Tenemos los controles de calidad, que son los QC, que verifican la exactitud del análisis de muestra. El test de adecuabilidad del sistema verifica que el sistema funciona según las expectativas de los analistas. Entonces, recuerden, cuando yo tengo un sistema de medición en un laboratorio, este sistema de medición se soporta sobre 3 patas, que son reactivos, personas y equipos. El test de adecuabilidad del sistema lo único que hace es verificar que la pata del equipo funciona bien.
Validación de métodos analíticos, la prueba que el procedimiento analítico hace lo que pretende hacer. Recuerden, desde el punto de vista de las buenas prácticas de laboratorio, ningún método de análisis puede utilizarse hasta que no esté debidamente validado. Y calificación de instrumental analítico, fíjense que es la parte de abajo de la pirámide y es la más ancha, que constituye la base para generar datos de calidad y la prueba de la adecuabilidad del sistema para el uso previsto. Entonces, volvamos de nuevo a validación de métodos analíticos. Si ustedes en una empresa, ¿cuál es la pregunta del millón que le hace la gente de producción a control de calidad? ¿El producto cumple? Y el producto cumple, bueno, zafamos, ya terminamos y seguimos con otro lote. Ahora, si el equipo no cumple, bueno, ya veremos cómo sigue adelante y qué acciones hay que tomar. Pero, ¿en base a qué el laboratorio de control de calidad le dice a producción que el producto cumple o no cumple? En función de las especificaciones del producto. Esas especificaciones del producto sirven para que control de calidad pueda tomar una decisión correcta y también le sirve a la gente de producción como un norte para saber hacia dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que obtener. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el norte de un laboratorio de ensayos o un laboratorio de control de calidad? Porque especificaciones no hay. Hay requisitos del usuario, pero son las especificaciones del producto. El norte de un laboratorio de control de calidad o de un laboratorio de ensayos son los datos de la validación. ¿Por qué? Porque ante la duda que los datos que yo estoy obteniendo en forma rutinaria sospecho que puedan tener algún tipo de desvío, ya sea que hayan perdido exactitud o precisión, bueno, ¿contra qué los voy a comparar? Contra la validación del método analítico. Por esa razón es muy importante que todos los métodos estén debidamente validados. Bien, supónganse que ustedes son los dueños de una gran corporación internacional y cuál es su objetivo primero y más importante de todos, obviamente ganar mucha plata. En un país racional, ¿quién fija el precio del producto? El mercado. O sea, yo puedo subir el precio del producto, lo voy a subir hasta que llegue un momento en que el mercado no lo va a comprar y bueno, ya encontré mi techo y más de ahí no puedo pasar. Si estoy en una etapa de estabilidad económica, evidentemente no voy a poder mover mucho el precio de mi producto. Entonces, si yo quiero aumentar mis ganancias o mi rentabilidad, lo que tengo que hacer es ajustar mis costos. Desde el punto de vista de calidad, hay 4 tipos de costos que son prevención, evaluación, fallas internas y fallas externas. Pensemos en la industria farmacéutica o en la industria alimenticia. Yo tengo un producto, el producto se controla, sale al mercado y después por distintas razones. O algún paciente se queja porque tuvo problemas con el medicamento, o la gente del INAME hace farmacovigilancia y encuentra que hay problemas, o por el otro lado empiezo a tener usuarios que consumieron mi alimento y empiezan a aparecer en las guardias de los hospitales y después vamos a la televisión. Eso es una falla externa y es la situación más peligrosa y peor respecto de posibles situaciones. ¿Por qué? Porque impacta directamente en el cliente, impacta directamente en la opinión pública. Entonces, la falla externa tiene 2 costos. Los costos tangibles, que son los costos por haber preparado todo el producto, haberlo envasado, controlado, distribuido y ahora tener que sacarlo de las góndolas. Este es el costo tangible que se mide en pesos. Después tenemos un costo que es intangible, que es el costo de pérdida de prestigio. Por ejemplo, que ustedes vayan a comprar un medicamento a la farmacia
y la farmacéutica le diga, no, mira, llévate este otro que es más o menos lo mismo, porque vinieron del laboratorio y se llevaron todas las que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Primero dejo la imagen que el laboratorio tiene problemas y segundo le estoy dando la oportunidad al paciente de que pruebe un otro medicamento que no sabía que existía. El 3 son las fallas internas, estas son mucho menos graves. ¿Por qué? Porque yo evito que eh, producto salga a la calle y impacte sobre el cliente o sobre la opinión pública. Por el otro lado, ¿cuál van a ser los costos tangibles? Y depende dónde, en qué etapa lo encuentro. Si lo encuentro, por ejemplo, en homogeneidad de contenido, que es la parte donde se mezclan los componentes, va a ser un costo. Ahora, si yo el producto ya lo tengo comprimido, envasado y listo para salir, el costo es diferente. Y obviamente, este, hay un costo intangible que dentro de la organización alguien pierde prestigio. Entonces, en un laboratorio de servicios, fallas externas es cuando yo emito un dato incorrecto y mi cliente con ese dato toma decisiones. Las fallas internas es cuando alguien, revisando los datos o a través de alguna otra situación que se haya presentado en el laboratorio, decide frenar es la emisión de ese dato, hace una revisión y se encuentra que el dato no es correcto. Las dos fallas son costos por no calidad. Después tenemos costos por calidad, que el 2 es evaluación. Todos los costos de evaluación corresponden a control de calidad. Desde el punto de vista de calidad, evaluación es control de calidad, porque control de calidad actúa como un juez, dice cumple o no cumple. Entonces, acá ¿qué hacemos? Todos los costos que se generan se imputan a control de calidad, ya sea compra de patrones, compra de reactivos, mantenimiento de equipo, calificación de equipo, sueldos de analistas. Pero, aquí hay costos ocultos, que es como un iceberg. Los costos ocultos en control de calidad son mucho más altos que los costos visibles. Por ejemplo, las repeticiones innecesarias. Si no tengo bien controlado mi sistema de gestión de la calidad y tengo dudas sobre los datos, estoy en una empresa, probablemente lo que va a hacer el jefe es mandar a sacar una nueva muestra, preparar una nueva curva de calibración, abrir un nuevo patrón, trabajar durante medio día y resulta que el dato sigue estando mal. Por otro de los costos por repeticiones innecesarias es hacer una curva de calibración y en cada uno de los puntos de los niveles de la curva hacer un duplicado o un triplicado. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y después tenemos lo que es prevención, que los costos de prevención, a prevención se le imputan los costos de lo que serían en las empresas o en algunos laboratorios lo que es gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad. Eso es los costos de prevención. ¿Por qué? Porque estos sectores se dedican principalmente a hacer tareas de prevención. Por ejemplo, tareas de prevención son auditorías internas, verificación de validación de métodos de análisis, validación de procesos, calificación de proveedores. Todas esas son medidas de prevención. Entonces, ¿cuál es el concepto final? Es que yo, si hago un correcto manejo de los costos de la calidad, es aumentar significativamente los costos de prevención para eliminar los costos de fallas internas y de fallas externas. Ahora, la pregunta es, ¿qué sector de una empresa o cuál es la importancia de un laboratorio de ensayos para que el cliente no tome una acción incorrecta, lo que sería una falla externa? Son o es el laboratorio de calidad, de control de calidad, o es el laboratorio de ensayos. Esa es la última barrera para estar seguro de no tener una falla externa. Por lo tanto,
todos los equipos de control de calidad y todos los equipos de los laboratorios de ensayos para sus ensayos acreditados deben estar debidamente verificados, mantenidos y calibrados. Bien, todo el mundo sabe que los costos de mantenimiento y calibración son altos. ¿Está bien? Normalmente los laboratorios hacen muy poco de calibración, la mayor parte lo contrata. La norma también dice que por lo menos una vez por año debe haber un mantenimiento integral por parte del fabricante o del representante en el país. Entonces, cuando se arma un programa de gestión de equipos, hay que mantener un muy buen equilibrio entre lo que sería el costo y la precisión del servicio. Bien, componente de la calidad de los datos, calificación del instrumental analítico, evidencia documental que un instrumento se desempeña adecuadamente para el propósito fijado y que está debidamente calibrado y mantenido. Validación de métodos analíticos, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, repetibilidad, linealidad, estabilidad en analítico y robustez son los parámetros que deben ser evaluados durante la validación de un método analítico. Adecuabilidad del sistema es para verificar que el sistema trabaja según las expectativas del desempeño y los criterios fijados o requeridos en el método. Y los test QC, que son los controles de los chequeos de control de calidad, proporcionan un aseguramiento en el proceso de adecuabilidad de desempeño. Bien, esta es una norma muy importante, es la norma ISO 10012 del 2003, acá hay la carátula es de la norma española, pero la norma IRAN tiene exactamente el mismo número, es la norma IRAN 10012 del 2003. Esta es la norma donde fija los requisitos para los procesos de medición, para los procesos de medición y los equipos de medida, o sea que acá van a encontrar mucha información respecto de cómo gestionar los equipos y para fijar los intervalos de calibración. Entonces el esquema de gestión de la calidad, recuerden que hoy las normas internacionales de calidad, todo es sobre la base de procesos. Entonces nosotros tenemos una entrada, la entrada va a los procesos y hay dos tipos de controles, a la entrada y a la salida, y controlamos la salida del producto o servicio. Esto es el esquema habitual. Los esquemas modernos dicen que lo importante es controlar el proceso y no controlar el producto, ni tampoco controlar la entrada, teniendo proveedores debidamente calificados. Bien. Fenómeno. Entonces, etapas de validación. Por ahora la vamos a llamar cualificación. Esto corresponde al punto 311 de las buenas prácticas de laboratorio. Tenemos la cualificación de diseño, de instalación, operacional y de desempeño, que ya las vimos recién, y todo esto dentro de lo que se llama el control de cambios, que es uno de los procedimientos más importantes dentro del sistema de gestión de la calidad para poder gestionar y registrar los cambios que hay en los distintos puntos del sistema de gestión de la calidad para tener una adecuada trazabilidad. Entonces, el equipo es igual a equipamiento y es igual a recursos. La norma ISO 15189, que es la norma de acreditación de laboratorios clínicos, dice: a efectos de esta norma internacional, los instrumentos, materiales de referencia, reactivos y otros materiales fungibles y sistemas analíticos se incluyen como equipo de laboratorio cuando procede. Evidentemente, aquí la cuestión es más amplia, no solo está hablando de instrumentos, sino que habla de materiales de referencia, reactivos y otros materiales. Bien, entonces, dentro del esquema de equipo, equipamiento, recursos, tenemos las instalaciones, los aparatos, los reactivos, el material volumétrico, los instrumentos, los materiales
de experimentación, cepas de referencia, patrones y los programas informáticos. En un laboratorio de ensayos analíticos nos olvidamos de los animales de experimentación, las cepas de referencia, pero el resto se aplica perfectamente bien. Bien, ahora vamos a ver las 4Q para las bases para la selección de equipos. Las 4Q son DQ, IQ, EQ y PQ, que las cariñosamente las llamamos las PPQQ. Veamos una por una. ¿Cuál es el objetivo de las 4Q? Yo puedo tener mi sistema de gestión de la calidad bastante enclenque y que voy a estar como el señor de la izquierda, o sea, mirando a través del menú como los buitres están atrás mío, o sea, el vulgo, cada vez que voy a tener una auditoría voy a sufrir y transpirar como el señor. O puedo tener un sistema de medición perfectamente gestionado y con el tiempo que me sobra hago un poco de ejercicio para mejorar mi situación general. Lo importante de las 4Q es que dice que un equipo bien calificado y mantenido otorga seguridad y confianza en la calidad de los datos analíticos que proporciona. Además, en el caso de obtener resultados fuera de especificación, es mucho más fácil determinar la causa. Estas dos cuestiones están perfectamente evaluadas. También tenemos reglamentaciones que dicen diseño apropiado y capacidad adecuada, equipamiento adecuadamente ensayado, calibrado, estandarizado, calibrado y verificado rutinariamente de acuerdo con un programa diseñado para asegurar un desempeño adecuado, asegurar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo son adecuados para los propósitos previstos y son capaces de producir resultados válidos. Esto, más que una cuestión científica, es una cuestión política, o sea, dice mucho y no dice absolutamente nada. Entonces, el objetivo del curso es ayudarle a ustedes a clarificar esto, y por el otro lado lo que ustedes tienen que tener claro es qué es lo que ustedes tienen que hacer para darle confianza a sus clientes respecto a los resultados que ustedes producen y para que ustedes se queden realmente tranquilos. Acá también tenemos una serie de términos que se usan de cualquier manera y dependiendo de cómo le interese al que esté dando una charla o dando una explicación o poniéndolo en un artículo, lo usa de distintas maneras. Así que vamos a tratar de también ir acomodando este tipo de cuestiones. Bien, acá tenemos el punto 211.63 que habla de equipo, diseño, tamaño y ubicación, que ya dijimos que la parte 211 es más para GMP que para laboratorio, pero tiene dos puntos importantes: uso previsto y mantenimiento. Y la construcción de los equipos, fíjense que habla de limpieza de mantenimiento y mantenimiento de equipos. A nosotros para mantenimiento sí nos interesa, pero limpieza no. Los equipos deben limpiarse, mantenerse y sanitizarse a intervalos apropiados. Obviamente que esto no lo vamos a hacer con un HPLC ni con un FTIR. Bien, validación general. El sistema debe estar calificado antes del uso. Para eso hacemos la IQ. Calificados antes del uso rutinario, los equipos. Sistemas y equipos, recalificación periódica o recalificación después de cualquier cambio. Ciertas etapas las hace el representante o una tercera parte. Y mantener la documentación relevante. Procedimientos operativos, SOP, especificaciones y criterios de aceptación, certificados y manuales. La calificación debe hacerse de acuerdo con protocolos de calibración predeterminados y aprobados. Aquí, si ustedes van a contratar un servicio de terceros, sí o sí le tienen que pedir los procedimientos. Los resultados de la calificación deben ser registrados y reflejados en los informes de calificación, y el alcance de la calibración debe estar basado en la criticidad de un sistema o un equipo. Calificación de diseño. Vamos a la primera Q, que es la DQ, Design Qualification. Deben considerarse los requisitos del usuario cuando se decidan por un diseño o equipo específico. Un proveedor confiable debe seleccionarse para cada equipo o sistema, proveedor aprobado. Bien, aquí, ¿cómo comenzamos? Yo tengo la necesidad de comprar un equipo. ¿Está bien? Ese equipo puede ser para una única aplicación o puede ser un equipo para aplicaciones generales. Eso lo defino
y lo tengo que definir muy bien. ¿Y cuál va a ser la técnica y eh, la estructura de ese equipo? O sea, qué elementos van a componer ese equipo. Una vez que yo tengo eso perfectamente definido, lo que hago es buscar proveedores y pedirles presupuesto. Y ahí empieza el juego de la compra y la venta. O sea, ustedes les entregan todas las especificaciones, los proveedores lo vienen a ver, le hacen las propuestas, le dicen los pros y los contras, en general le dicen los pros de sus equipos y los contras de los equipos de la competencia, pero básicamente aquí se genera un ida y vuelta. Lo importante es que ustedes este ida y vuelta lo tengan lo más registrado posible, o sea, si hay mail yendo y viniendo, si hay, ustedes le consultan por mail al proveedor, que el proveedor le responde, bueno, todo eso desde la confección de las especificaciones y de la estructura del equipo, todo eso se va guardando, que lo pueden guardar en electrónico o lo pueden guardar en físico. Una vez que ustedes se definieron por el equipo, la marca y el modelo, hacen el pedido, se lo mandan a la gente de compras, la gente de compras después empieza una negociación respecto a los plazos de entrega, si le hace algún descuento o no, si le bonifica algo o no, y todo eso también genera un ida y vuelta hasta que la persona de compras emite la orden de compra. Una vez que la gente de compras emite la orden de compra, acá se termina la calificación de diseño. Entonces, desde que ustedes fijaron las especificaciones y la estructura del equipo hasta la emisión de la orden de compra, todo eso forma parte de la calificación de diseño y debe estar mantenida como cualquier documentación, ya sea en electrónico nuevamente o en físico. Bien, acá falta la calificación de instalación, que no sé por qué Corno desapareció, pero no hay problema, después tenemos varias transparencias. Después de eso, una vez que ustedes se emite la orden de compra y en el momento en que la recibe el proveedor dispara automáticamente las necesidades de instalación que se las manda a los usuarios. Y a partir de ahí, el usuario tiene un tiempo suficiente desde el momento en que la orden de compra sale hasta que el equipo llega, más si es una operación FOB, donde hay que abrir la carta de crédito, lo tiene que embarcar el proveedor en su país de origen, llega a la Argentina, se despacha de la aduana, llega a la planta. Bien, ahora si es una operación plaza, o sea que el equipo ya lo tiene el proveedor, bueno, los tiempos son mucho más cortos. Pero ustedes básicamente tienen que preparar y tienen que conocer cuáles son las necesidades de instalación, que en muchos de los casos los equipos, como pasa, que los equipos llegan a las instalaciones del proveedor y el usuario le pide que lo tenga ahí porque todavía no tiene el laboratorio preparado o le faltan cuestiones para terminar y el equipo por ahí duerme un par de meses en lo del proveedor. Cuando ustedes hacen la instalación, la parte de instalación, tienen que cumplir con los requisitos legales y regulatorios. Por ejemplo, una de las cosas que se me pasó de la calificación de diseño, si ustedes van a comprar un cromatógrafo de gases con un detector de captura de electrones, eso está regulado por la ARN, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Entonces, ¿qué es lo que exige la Autoridad Regulatoria Nuclear para tener un cromatógrafo de gases con un detector de captura? Es que haya una persona que esté debidamente habilitada por la ARN, que para que esa persona esté debidamente habilitada, si es un licenciado y cursó radioquímica y la aprobó, con eso alcanza, y si no,
se cursó radioquímica o no se tuvo radioquímica en la carrera, habrá que hacer el curso que da la RN. Y por el otro lado, también la RN hace una verificación en el laboratorio para ver si las instalaciones son adecuadas. Entonces, una vez que la RN habilita a la persona responsable y habilita el laboratorio, deja un certificado de las dos cosas. Para que el proveedor emita la orden de compra o procese la orden de compra que el usuario manda, si va a comprar un GC con SD, debe el proveedor, el usuario, mandarle los certificados de habilitación del laboratorio y de la persona. En el caso de la calificación de instalación, hay una disposición de la Secretaría de Industria y Comercio sobre seguridad eléctrica que dice que las únicas tomas para los equipos o para ser enchufados en una ficha tienen que tener dos patas inclinadas, una pata recta y todas planas. O sea, el enchufe común de tres patas que conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes compran un equipo, ese equipo ya viene con los cables, pero la ficha, en lugar de tener las tres patas planas, tienen lo que se llama la norma DIN, que son dos patas redondas finas y una pata redonda gruesa. Bueno, ustedes no tienen que preocuparse por eso. Ustedes reciben el equipo, le avisan al proveedor, fijan la fecha de instalación y cuando el proveedor viene va a venir con un manojo de cables para reemplazar los cables originales que vinieron con el equipo por los cables que deben cumplir por la parte de regulación eléctrica. Aquí hay una cosa que en los dos casos, tanto en la RN como en si hay un accidente y el proveedor no cumplió con lo que dice la normativa, el proveedor es también penalmente punible. En muchos de los casos uno llega y se encuentra con que el equipo tiene ya las fichas con la norma DIN. Entonces sí o sí hay que usar los tomas DIN. Bueno, en ese tipo de casos lo que hay que hacer, lo que va a hacer la persona que venga del proveedor es dejar asentado en el parte de servicio técnico que por pedido del usuario se instaló de esta manera, lo cual legalmente el proveedor buena parte de su responsabilidad la evita y la mayor parte del peso en la responsabilidad legal le queda al proveedor. Una vez que el equipo llega al laboratorio y llega la persona que va a hacer la calificación de instalación, que eso siempre lo hace una persona del proveedor, por una cuestión que el equipo es nuevo y los usuarios por ahí no lo conocen, y segundo que es una cuestión para que la garantía tenga validez. Entonces, si a ustedes les llega el equipo al laboratorio, no abran las cajas, esperen a que llegue la persona que va a hacer la instalación, porque si las cajas están abiertas y hay algún problema, empiezan los problemas de garantía. Una vez que el representante del proveedor llega al laboratorio, lo que hace es lleva una copia de la orden de compra, verifica los bultos, comienza a abrir las cajas y comienza a tildar sobre la orden de compra todos los elementos que se recibieron. A medida que va abriendo las distintas cajas, si es un equipo, por ejemplo, HPLC modular, los proveedores de los equipos que ustedes compraron, todos están certificados ISO 9001 en origen, que es parte de los requisitos que fija el OA cuando uno compra un equipo nuevo, que el proveedor del equipo esté certificado ISO 9001 en origen. Y el proveedor que está certificado ISO 9001 cumplió con el punto 7.3.7, que es el de validación de diseño, o sea que hizo la validación del diseño y para eso emite un certificado de cumplimiento, lo cual lo que asegura ese certificado de cumplimiento es que es una declaración del fabricante que el equipo fue fabricado de acuerdo con los procedimientos que están certificados. Por el otro lado, también se agrega
un documento que es un control de las funciones operacionales. Bueno, esos documentos tienen que estar debidamente archivados y son parte de, de lo que es la calificación de instalación y va a ir a la carpeta del equipo. Por el otro lado, es una buena oportunidad para que el laboratorio ponga una persona junto con la persona que está haciendo la calificación de instalación para que vea cómo se hace la instalación y qué acciones toma quien hace la instalación. Una vez que está verificado que todos los elementos de compra llegaron adecuadamente, que se sacaron todos los documentos como son el certificado de cumplimiento, el certificado de control de las funciones operacionales y todos los manuales, la persona comienza a montar el equipo o a instalar el equipo. Una vez que instaló todo el equipo, instaló el software, lo que se hace es, se prenden todos los equipos y se espera que hagan su rutina de control. Fíjense en que los detectores ultravioleta visible HPLC hacen varios controles, como por ejemplo el chequeo de la exactitud de longitud de onda y lo que sería el warm up para que se prenda la lámpara. Una vez que todos los módulos se encienden perfectamente bien y se hacen los controles de encendido, ahí termina la calificación de instalación. Todo esto queda registrado en un registro de calificación de instalación que tiene su procedimiento de calificación de instalación. Entonces, ¿cuál es lo importante de la calificación de la instalación? Es evitar, como se hacía unos años, que uno llegaba con la caja de un equipo a un laboratorio y el jefe le decía, bueno, mira, fíjate por ahí, corre un poco las cosas, tratate de hacer lugar, ponelo por ahí, enchufalo y vemos qué pasa. Básicamente lo que estaba diciendo era, bueno, a ver dónde lo podés tirar. Durante todo el proceso de calificación de instalación, lo que hace el proveedor es monitorear las variaciones de tensión que pueda haber en la línea, el nivel de ruido y por sobre todas las cosas, cuáles son las condiciones ambientales para ver si están dentro de las condiciones ambientales en las cuales el equipo se puede desempeñar. No se olviden que para los equipos de FTIR el agua es medio un problema. Bueno, seguimos ahora adelante. Una vez que terminó esto, terminó la calificación de instalación, sí viene la calificación de performance, que es la OQ, que esta es muy importante. ¿Por qué? Porque el punto clave acá es que dicen que los sistemas y equipos funcionan consistentemente según las especificaciones de diseño verificado de acuerdo con un protocolo de calificación de performance. O sea, yo compré en la DQ, elegí el equipo que mejor se ajustaba en una relación costo-beneficio, o sea, precio-prestaciones, con las especificaciones que yo necesitaba. Bueno, la calificación de performance lo que hace es verificar que el equipo que se compró y que se instaló adecuadamente cumpla con las especificaciones de la calificación de diseño. Para eso, en este caso, ¿quién hace la calificación de performance? El representante del proveedor, y para ello tiene que tener patrones, materiales de referencia con trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Acá sigue siendo una buena oportunidad para que el laboratorio ponga una persona para ver cómo se hace la calificación de performance y en parte para ir viendo cómo se utiliza el equipo, el software. Bueno, tiene que dejar informe documentado, informe de la calificación de performance. Entonces, cuando ustedes les entregan el procedimiento, en el procedimiento tienen que aparecer para cada uno de los puertos los criterios de aceptación y rechazo, que esos criterios de aceptación y rechazo tienen que ser más bajos que las especificaciones que ustedes le pusieron. Si por alguna razón
el equipo no cumple con los criterios de aceptación o rechazo, bueno, la persona de servicio técnico tendrá que solucionarlo, y esto es muy raro que ocurra. ¿Está bien? Y nuevamente, en la OQ se genera el registro de la OQ con aquí sí hay buena cantidad de valores, la declaración de que cumple con los criterios de aceptación y rechazo, la de aceptación y rechazo. Pero recuerden que la OQ es para equipos nuevos. ¿Está bien? También durante todo el proceso se monitorean las condiciones ambientales. Esto dice muestra un desempeño satisfactorio en un periodo de tiempo. Bueno, cuando le hacen la primera calificación de performance, cuando el equipo está recién instalado, eso ustedes lo tienen que usar como la primera calificación. Y a partir de esta empieza a correr el tiempo para la nueva calificación, o calibración. Es decir que a partir de ahora ustedes dirán, bueno, cada 6 meses o cada un año lo vuelvo a calificar. Y consultar a los representantes para justificar el periodo seleccionado. Entonces, una vez que tengo la calificación de performance y demostré que el equipo que yo compré cumple con las especificaciones que fijé en su momento, que serían la calificación de diseño, esto me está haciendo el cierre de lo que sería el informe de la validación del equipo. Entonces, la validación tiene que tener un esquema definido, tiene que tener procedimientos, uso de materiales adecuados y frecuencias para su revalidación o recalificación. La recalificación tiene que ser periódica o después de cualquier cambio. Si ustedes leen las buenas prácticas de laboratorio, en la parte de equipos, se van a dar cuenta que el equipo, más que un equipo, es una mayonesa. O sea que si ustedes lo miran fijo, la calibración se pierde o la calificación se pierde. Bien, entonces, esto lo que quiere decir es que cualquier cosa que yo haga con el equipo, ya sea cambiarlo de lugar o haberle hecho un mantenimiento, implica recalificar. Entonces, una de las cosas que a mí me espanta es que tengan una calibración una vez por año y un mantenimiento preventivo cada 6 meses. Pero yo cuando hice el mantenimiento preventivo pude haber hecho cambios importantes, como por ejemplo cambiar un pistón, cambiar los sellos, cambiar la lámpara del detector, cambiar el sello del puerto de inyección del inyector automático. Yo lo que estoy diciendo es que si tengo que cumplir con la buena práctica de laboratorio y el auditor me agarra, yo tengo que volverlo a calificar. Ahora, si no quiero ser tan estricto, si yo le cambio la lámpara de deuterio a un detector, que es un cambio importante, bueno, por lo menos recalificar solo el detector. Por el momento, en Argentina no ha llegado, en Europa está empezando, pero se sabe que va a llegar. En lugar de usar tarjetas puestas en cada uno de los módulos o puestas sobre el cuerpo del equipo, lo que se está exigiendo es poner stickers uniendo lo que sería el cuerpo del módulo del equipo con la tapa. O sea que si yo saco la tapa, rompo el sticker, y si rompí el sticker, la calibración ya no existe más. Por lo tanto, esa es la única manera de asegurarme que si el equipo se le cambió algo, la recalificación se tiene que volver a hacer. Pero por ahora el tema de los stickers está en Europa y en Estados Unidos. Calculo que en poco tiempo va a llegar acá. Bien, ahora, entonces, con un esquema definido tenemos la frecuencia basada en factores, o sea, resultado de calibración, mantenimiento y verificaciones previas. Después del cambio, extender o no los plazos basado en una evaluación de riesgo, y después del cambio tiene que ser parte del procedimiento general de control de cambios. Bien, calificación de diseños, define las especificaciones funcionales, características operacionales, especificación de instrumentos y detalla las decisiones conscientes en la elección del proveedor. Calificación de instalación, verifica que el instrumento recibido de acuerdo como fue diseñado y especificado, que está adecuadamente instalado en el ambiente seleccionado y que éste es apropiado para la operación del instrumento.
calificación operacional, o Q, es el proceso en que se demuestra que un instrumento funcionará de acuerdo a la especificación operacional en el ambiente adecuado, y calificación de desempeño es el proceso que se demuestra que un instrumento se desempeña sistemáticamente en forma adecuada para su uso rutinario. Entonces, la calificación de desempeño, PQ, es el control que se hace con patrones o materiales de referencia certificados con trazabilidad, patrones nacionales o internacionales, pero en el cual, con su procedimiento correspondiente, pero los intervalos de aceptación y rechazo van a ser diferentes a los de la calificación operacional. ¿Por qué? Porque ya el equipo está usado. Por lo tanto, no tiene ningún sentido poner los intervalos, los criterios de aceptación y rechazo de un equipo para un equipo nuevo. Por ejemplo, una de las cosas que no hace el proveedor es sacar el equipo fuera de servicio cuando alguno de los parámetros no cumple con los criterios de aceptación y rechazo. Lo que tiene que hacer es consultarlo con el usuario. Porque, por ejemplo, yo tengo un método de análisis por espectrofotometría ultravioleta visible. Y resulta que tengo un espectrofotómetro ultravioleta visible que, como criterio de aceptación o rechazo de la exactitud de longitud de onda para la PQ, le pongo más o menos 2 nanómetros. Se hace el control y resulta que que el valor es más o menos 3 nanómetros. La persona que hizo el control se tiene que llevar el equipo para alinearlo, y implica que el equipo queda ahora sí fuera de servicio. Yo tengo demasiado trabajo, por hoy estoy en plena campaña, pero lo que tengo que hacer es verificar cuáles son los requisitos del método de análisis. Si el método de análisis me dice que yo puedo utilizar un equipo que tiene hasta 5 nanómetros, no me voy a hacer ningún tipo de problema. Lo que le voy a decir al proveedor es que anote el desvío, que no cumple la exactitud de longitud de onda, pero el que voy a definir si el equipo se saca o no fuera de servicio es el usuario o el responsable del laboratorio, pero no la persona que hace el control. Bien, dijimos, ¿cuáles son las razones? Hay razones para calificar equipos, requerido por las autoridades regulatorias, ayuda a eliminar y determinar problemas, reduce costos y aumenta la productividad de los equipos. Bien, esto para mí son los puntos importantes, y esto es un requisito que lo tengo que cumplir porque evidentemente no me queda más remedio. EQ, ¿quién hace qué? Calificación del usuario. El usuario escribe el uso previsto, ambiente de uso, requisitos, selecciona la técnica analítica y define las especificaciones funcionales y operacionales. El proveedor asesora al usuario. Aquí es muy importante que los proveedores estén calificados antes de colocar la orden de compra, es decir, antes de terminar, la calificación del diseño. Por lo tanto, y desde el punto de vista de calidad, un proveedor se lo califica antes, durante y después del contrato. La calificación de instalación, el usuario controla la entrega del equipo y documentación, el proveedor provee recomendaciones, se instala, puede hacer la IQ, usuario controla la instalación e IQ. Calificación operacional, usuario define procedimientos de ensayos y criterios de aceptación, realiza los ensayos, documenta resultados, proveedor puede proporcionar procedimientos, equipos, ensayo y patrones y asiste el usuario en la OQ. Y la calificación de desempeño, el usuario define procedimientos, ensayos relativos a la aplicación y los criterios de aceptación, define frecuencia de ensayo, acciones correctivas en caso de falla, y el proveedor asiste en el programa de mantenimiento preventivo y brinda apoyo metrológico. En general se dice que no puede realizar la PQ porque la PQ es más bien para los métodos analíticos en particular, lo cual acá hay medio una mezcolanza porque el equipo es viejo y ya la calificación operacional no cuadra, pero por el otro lado la calificación de desempeño es una cuestión más bien específica para métodos de análisis, y en esta mezcolanza había que llegar a una situación en la cual
lo que hace el proveedor es una PQ general para todos los equipos de su marca. La OQ, recalificación, requerido cuando el instrumento sufre reparaciones mayores o modificaciones. Recuerden esto. Después del transporte a otra ubicación, el movimiento afecta a la operación. No se requiere que sea repetido a intervalos regulares, solo cuando ocurre algo de esto. Recomendación, aplicar la evaluación de riesgo. Acá hay una cuestión con el tema riesgo. Hoy en día, en boca de mucha gente está lo que es riesgo y lo que es ciclo de vida o tiempo de vida. La realidad es que mucha de la gente que tiene esos términos en la boca realmente no entienden un cuerno de lo que están hablando. Y uno de ellos es el análisis de riesgo, donde es una cosa demasiado complicada para tener que andar preocupándose por, encima de todo el trabajo que tengo, de hacer una evaluación de riesgo con el tiempo que esto lleva. Entonces, cualquier problema que ocurra lo tienen que mover o ha sufrido reparaciones o cambios, bueno, directamente lo recalifico y ya me quedo tranquilo y reduzco prácticamente el riesgo a cero. Ya dijimos, los beneficios de la gestión de equipos son resultado de ensayo, menor variación en el tiempo, desempeño de alto nivel, bajo costo de reparación y prolongamos la vida útil. Dentro de los beneficios siguen estando que incrementa la seguridad de los resultados, la seguridad de las personas, reduce interrupciones por servicios y da mayor satisfacción a nuestros clientes. Bien, aquí vemos un esquema que dice cómo sería forma gráfica la gestión de los equipos. El centro y lo más importante es la selección y adquisición. Después tenemos la instalación, la calibración y evaluación de desempeño, el mantenimiento, todo lo que es la parte de servicio y reparación, si hay problemas el retiro del equipo o cuando ya el equipo no sirve más porque o no se puede calificar más o no hay más repuestos, tenga que ser sacado de servicio, es lo que se llama disposición, es una palabra diplomática para decir hay que tirarlo. Y por último tenemos acá una porción que se denomina troubleshooting, que nunca sé bien cuál es la traducción exacta, así que yo lo defino como problemas. Y los proveedores importantes de equipos, dentro de su plan de calibración y de soporte a los usuarios, tienen seminarios o cursos sobre troubleshooting. Es muy importante que ustedes vayan, ustedes van a tener acá como resultado y beneficio de haber hecho este curso, que van a saber en el caso de un problema si el problema es un problema del método de análisis o del equipo, porque en muchos de los casos piden que vayan las personas de mantenimiento, la persona de mantenimiento va, trabaja junto con el usuario y resulta que llegan a la conclusión que el problema no es del equipo sino que es del método, y después cuando llega la factura la gente del laboratorio dice no, pero era un problema del método y no del equipo. Sí, pero el ingeniero fue. Esa es una. Y la otra importante es que, conociendo y habiendo hecho el curso, cuando uno encuentra que tiene un problema y el problema es del equipo, cuando llama por teléfono pidiendo la reparación puede describir correctamente cuál es el problema, lo cual le va a ayudar al ingeniero a llevar los repuestos. En general los ingenieros van con varias valijas, aparte de herramientas, con repuestos, pero lleva los repuestos típicos, salvo que en algunos casos, dependiendo de lo que detalla el usuario, se encuentra que le puede faltar algún repuesto y por las dudas lo lleva. Ahora, si esto no sería muy grave si el ingeniero va a una empresa sin saber bien cuál es el problema y resulta que una vez que empieza a hacer la revisión se encuentra con que le falta un repuesto. Bueno, llama a la empresa, se consigue una moto y
se le alcanza el repuesto. Pero ¿qué pasa si eh, estamos en San Luis? Ahí no va a ser muy fácil. Bueno, la visión general de gestión de equipos, asignar responsabilidades para todas las actividades. Bien, hoy en día no hay ningún laboratorio que se precie sin que tengan asignadas las responsabilidades para todas las actividades y especialmente para los equipos. Los analistas deben ser responsables por uno o más de uno de los equipos. Esto es muy importante porque el analista sabe todo lo que ocurrió y aconteció con ese equipo, cuándo se calibró, cuándo se hizo el mantenimiento, qué repuestos se cambiaron, dónde está la documentación. Y esto da una muy buena imagen cuando se hacen las auditorías. Yo cuando fui jefe de laboratorio y tuve que hacerme cargo del laboratorio, lo primero que hice fue asignar responsabilidades y realmente para satisfacción mía a veces entraba al laboratorio y veía al analista que era responsable con las balanzas que estaba preguntando quién era el que había usado la balanza granataria porque la había dejado toda chorreada. Bien, eso es una forma de poder rastrear cuáles son los problemas y si ocurrió algún problema, a quién le ocurrió. Esto no es para crucificar al que le pasó el problema, sino para saber qué fue lo que hizo y si puede llegar a ocurrir otra vez de nuevo. Entrenar a todo el personal sobre los requisitos y necesidad de mantenimiento. Esto es parte del sistema de gestión de la calidad y gestión de recursos humanos. Y si están en el interior es una buena medida pedir que cuando vayan a hacer la instalación, el OQ de un equipo nuevo, les den algún entrenamiento o recomendaciones para realizar el mantenimiento. Seguimiento de las actividades de gestión de los equipos, asegurar que se siguen los procedimientos, revisar rutinariamente todos los registros y actualizar los procedimientos cuando sea necesario. Bien, entonces en la selección y adquisición de equipos tenemos necesidades y requisitos de instalación. Aquí en la ADQ definimos las características de desempeño y las comprobamos en la OQ. ¿Cuál es el costo del equipo y cuáles son los costos reactivos, repuestos y consumibles? Cuando estamos en la parte de selección y adquisición de equipos, tenemos que pensar en la facilidad de uso, el lenguaje. Ya la mayoría de los proveedores entregan los manuales en castellano. ¿Cuánto es el tiempo de la garantía y que cubre? ¿Cuáles son los elementos de seguridad que tiene el equipo? Y si va a encajar en mi laboratorio. A mí me han pasado casos de laboratorios en Salta donde recibieron un equipo y resulta que para poderlo entrar al laboratorio hubo que pedirle permiso a la vecina para romperle la medianera y poderlo entrar por la casa de la vecina, salir a la parte de atrás y cruzar. Bien, esas son cosas que se deben programar durante la etapa de la finalización de la calificación de desempeño a la de calificación de instalación. Negociando la adquisición de equipo, solicitar necesidad de instalación, esa la mandan, no hay problema. Información del software, el listado de partes, o sea, los repuestos que se podrían comprar junto con la orden de compra, los manuales de operación, asegurar que la instalación la hace el fabricante o el representante, no una persona que fue contratada por el fabricante o el representante, y que cuando se hace la instalación y la OQ se dé una capacitación inicial para los analistas que van a en principio usar el equipo, y esto lo pueden registrar y también les puede servir para decir que los analistas están calificados para manejar el equipo. Antes de la instalación del equipo, confirmar por escrito la responsabilidad del vendedor y establecer una lista de control que si ustedes le piden al proveedor una copia no controlada del procedimiento y del registro, van a ver la lista de control. Instalación del equipo, se recomienda que siempre la instalación y la puesta en marcha la haga el proveedor, ya lo dijimos, por una cuestión de garantía y por si tuvo algún problema. No usarlo antes que esté debidamente instalado. Instalación del equipo, verificar el contenido del embarque, ya lo dijimos, copiar el software en el sistema.
Cuando ustedes reciben el software viene en una caja aparte con su DVD y a su vez viene con un certificado de cumplimiento de validación del software. Ese certificado va con todos los certificados de cumplimiento del equipo o de los módulos, y en el momento en que se hace la instalación del software, una vez terminada la instalación del software, en la misma máquina la persona que hace la instalación hace una copia de seguridad de ese disco, y el disco lo vuelve a poner en la caja, se lo entrega al usuario para que lo guarden fuera de lo que sería la zona de equipos o en la oficina del jefe o en sistemas, según la política que tenga fijado el laboratorio. Entonces, después de la instalación del equipo, hay que hacer un registro del inventario de repuestos que tengo. Ya vamos a ver que con el equipo viene una serie de repuestos y más los que yo haya comprado. Después la frecuencia de calibración, de verificación, los procedimientos operativos, armar el programa de mantenimiento y por último capacitar a todos los operadores. La calibración del equipo, ejecutar la calibración inicial, usar calibradores o patrones, seguir los procedimientos del fabricante y determinar la frecuencia de las calibraciones de rutina. Recuerden, acá ustedes tienen que definir dos cosas, que por un lado tenemos la calibración del método de análisis y por el otro lado tenemos la calibración del equipo. La evaluación de desempeño para un equipo nuevo, muestras conocidas, analizar los datos, que pueden ser una vez que se hace la OQ, antes de ponerlo en marcha, analizar algunas muestras que ya fueron analizadas, establecer la estabilidad de equipo a una temperatura controlada, por ejemplo en caso de un HPLC o de un GC, verificar el nivel de ruido, y validar el desempeño con muestras paralelas, es decir, analizar muestras nuevas en paralelo en equipos que ya los estábamos usando y con los equipos nuevos. Control de las funciones operativas, monitorear parámetros del equipo, periódica, diaria, semanal o mensual. Esto sería adecuabilidad del sistema o después de una reparación mayor. Ejemplo, temperaturas de incubación, calibración de longitud de onda o gráfico de temperatura de un autoclave. Ahora, yo necesito holística, es considerar el hardware y el software como el paquete, los uso como uno solo. Acá hay dos tipos de validación. Por ejemplo, la FDA se inclina por una validación holística, es decir, yo pongo una sustancia con una concentración certificada, la inyecto y si obtengo una determinada respuesta, digo que todo el equipo o todo el sistema funciona bien. Pero la ASTM dice que no, que puede ser que un módulo, una parte de equipo informe con un desvío en más y otro con un desvío no se compensen y que el resultado final sea adecuado, pero resulta que los dos módulos funcionan mal. Así que las normas ASTM prefieren la validación modular, o sea, ellos dicen que si todos los módulos funcionan bien, el sistema completo funciona bien. Ninguna de las dos es cierta totalmente. Entonces van a ver que cuando ustedes contratan un servicio, si el equipo es modular, primero lo que se hace, se controlan todos los módulos y después se inyecta una sustancia para ver si el resultado es el esperado, lo cual implica que se está haciendo una validación modular y holística. Consistente, necesito personas que en otros sectores puedan crear y usar lo que yo hice. Razonable, no necesito 50 páginas para un timer y 2 páginas para un HPLC. Acostúmbrense a hacer procedimientos sencillos, claros, siguiendo una estructura de tiempo adecuada y no redactar la Biblia. Comprensivo, necesito manipular baños de agua, sistemas LIMS y todo lo que está en el medio. Aplicable, que me permita saber qué necesito para hacer el trabajo completo. Respuesta, necesito que me ayuden o necesito 1000 empleados para gestionar mis equipos. ¿Validamos o cualificamos? Lo general, validamos procesos y cualificamos equipos. La alternativa, cualificación y validación son diferentes grados del mismo proceso. Validación, recuerden, es la que tiene la mayor jerarquía, por ende,
validación es mucho más que cualificación, porque yo tengo la calificación de diseño más la calificación de instalación más la calificación operacional, recién arma lo que se llama la validación. Considerar, nosotros cualificamos algo que ha sido validado por alguien más. Veamos las definiciones validación y cualificación. Validación es confirmación por evaluación y provisión de la evidencia objetiva que las especificaciones conforman la necesidad del usuario y los usos previstos y los requisitos particulares implementados a través del software para cumplir, por ejemplo, con la FDA, las farmacopeas, etc. Y cualificación es la acción de proporcionar y documentar que el equipo y los sistemas auxiliares están instalados apropiadamente, trabajan correctamente y permiten alcanzar los resultados esperados. Como pueden ser, la definición de validación es mucho más abarcativa que la de cualificación. Validamos o cualificamos, sea práctica, elijo uno y siga con él. Consideramos que el agente laboratorio dice cualificar pero valida. Debe definirse el término para incluir todos los instrumentos, hardware y software. El término no va a dictar las actividades a ser cumplidas durante la implementación. Esas son las necesidades que yo tengo. Y las empresas eligen cualificación para equipos analíticos. Lo importante es que se comprenda y sea aceptado. Entonces, para el curso, en lugar de cualificación, vamos a usar calificación. Veamos ahora los roles y responsabilidades. El usuario mantiene la responsabilidad final por la operación y la calidad de los datos, debe estar entrenado adecuadamente en el uso de los instrumentos y el grupo mejor calificado es el que diseña los ensayos para los instrumentos y las especificaciones para los nuevos equipos. Gestión de la calidad, debe conocer el proceso de calificación, debe conocer las aplicaciones de los instrumentos para trabajar con los usuarios y deben revisar el proceso de calificación para determinar si cumple con los requisitos regulatorios y los usuarios lo atestan con la validez científica. Fabricante, responsable por la calificación de diseño, responsable por el proceso de validación para fabricación y montaje, responsable por la validación del software, debe controlar el equipo previo al embarque y debe tener los procedimientos para controlar el equipo antes de liberarlo para el uso. Fabricante debe proporcionar ensayos funcionales críticos para cualificar el equipo en las instalaciones del cliente. El procedimiento debe notificar a los usuarios de los defectos encontrados, puede realizar los controles, ofrecer entrenamiento y soporte postventa y considerar si el proveedor cumple con estos requisitos y realmente sus proveedores cumplen sus expectativas. Nuevamente, calificación de proveedor. Bueno, acá tienen un certificado de cumplimiento, tienen el certificado del control de las funciones operacionales, validación del software. El software usado para el trabajo analítico debe ser clasificado en 4 categorías: firmware, control del instrumento, adquisición de datos y software de procesamiento, software autónomo. Firmware en los instrumentos analíticos computarizados contiene chip integrados con software de bajo nivel, el firmware. Este instrumento no funciona apropiadamente sin un firmware y el usuario no puede alterar función o diseño del firmware. Control del instrumento, adquisición de datos y software procesamiento. Las operaciones son controladas vía el software, dejando pocas operaciones de control sobre el instrumento. El fabricante debe ejecutar la DQ, validar el software y proporcionar a los usuarios con un resumen de validación. Software autónomo, una guía autorizada para validar un software autónomo, tal como un LIMS, está disponible a través de los principios generales de validación de software de la FDA, que sería un buen documento que lo tengan a mano. Veamos algunas definiciones. Magnitud, son definiciones que vamos a usar en el resto del curso. Es propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia para la cual se le asigna una cantidad. Nota 1, el concepto de magnitud puede ser subdividido en dos niveles: concepto general o individual. Escala de medición, grupo ordenado de valores de magnitud de una clase dada, continuo o discreto, usado junto con magnitudes de un mismo tipo. Por ejemplo, la escala de medición de convencional pH. Incertidumbre de medición es parámetro que caracteriza la dispersión de los valores de la magnitud que se atribuyen a un mesurando, basado en la información usada. Incertidumbre tipo A, método de evaluación de un componente de la incertidumbre de medición por medio de un análisis estadístico de valores de magnitudes dadas por la medición bajo condiciones de repetibilidad. La incertidumbre tipo A se refleja como la desviación estándar.
Y la incertidumbre tipo B es método de evaluación de un componente de la incertidumbre de medición por otros medios que no sean un análisis estadístico, valores, magnitudes obtenidas en la medición. O sea, cuando ustedes trabajan en química analítica hay dos tipos de errores. Los errores al azar, que son los errores que se les atribuyen a las personas o los reactivos, que afectan la precisión, que afectan la incertidumbre tipo A, y la incertidumbre tipo B es la incertidumbre o los errores sistemáticos, disculpen, son los que afectan la exactitud y se miden en la incertidumbre tipo B. O sea, los errores, para saber si yo estoy perdiendo precisión, hago una serie de replicados, calculo la desviación estándar. Para saber si estoy perdiendo exactitud, lo que tengo que hacer es hacer una calibración para saber si se corrió o no del valor verdadero, lo cual esta es otra razón más para hacer la calibración de los equipos, para verificar si la exactitud se sigue manteniendo o no. Compro un espectrofotómetro ultravioleta visible con una exactitud de longitud de onda más o menos 2 nanómetros. Bueno, pongo una solución de perclorato de olmio y verifico si los valores de longitud de onda están corridos o no. Y los errores sistemáticos se sacan de los certificados de calibración. Calibración de un sistema de medición es operación para establecer la relación entre valores proporcionados por los patrones de medición y las indicaciones de un sistema de medición realizado bajo condiciones específicas y que incluyen una evaluación de la incertidumbre de medición. La definición B es operación que establece la relación obtenida por referencia a uno o más patrones de medición que exige bajo condiciones especificadas entre la indicación de un sistema de medición y el resultado de la medición que se obtuvo usando el sistema de medición. Son distintas palabras, distinto orden, pero en definitiva lo mismo. Es la diferencia entre el valor verdadero y el valor realmente obtenido en condiciones especificadas, que sería, según el procedimiento, usando el sistema de medición. Resolución de un display es la menor diferencia entre indicación y display que puede ser distinguido en forma significativa. Para esto veamos el pHímetro. Ustedes cuando le instalan un pHímetro se lo ponen con la tercera decimal, o sea la milésima de unidad de pH. Cuando ustedes sumergen la solución van a ver que la tercera cifra significativa nunca termina de quedarse quieta, o sea, varía continuamente. A ese dígito se lo llama el dígito de la incertidumbre. Pero acá hay cosas que ustedes tienen que pensar. Si ustedes tienen que medir 7 más menos 0,2 unidades de pH, estamos hablando en la décima. No tiene ningún sentido que midan a la milésima y no puedan de alguna manera asegurar la milésima. Configuren el equipo para que lea con 2 decimales y ya estoy leyendo con una precisión que es un orden mayor que el requisito que a mí me fija el método de análisis. Deriva de un sistema de medición, cambio en la indicación de un sistema de medición lento y continuo relativos a uno u otro cambio en la magnitud medida. Esto se mide habitualmente en todos los equipos, se miden de forma conjunta, ruido y deriva. Bien, Getrón de la metodología en las empresas, la necesidad del cambio, una orientación clara hacia la gestión. Fíjense, teníamos la ISO 9001 del 2000 con la ISO 10012, que eran dos partes, parte 1 y parte 2. La más importante, la parte 1, era en el año 92, y la gestión de las mediciones se actualizó al 2003, después de 11 años, lo cual la hizo mucho más aplicable a los requisitos actuales. Y este es otro documento muy importante, es la ILAC G5, que son lineamientos para calibración y mantenimiento de los equipos de medición y ensayos. Y la G24, también del ILAC, son lineamientos para la determinación de intervalo de calibración de instrumentos de medición, que esto lo vamos a discutir en los módulos siguientes. Muy bien, terminó el módulo 1, vamos a continuar con el módulo 2.